Primera de Samuel, capítulo 23, versículo 14. Aleluya. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. La palabra que tengo en esta tarde para ti, para mí, para nosotros es: mantente en el lugar fuerte. Amén. Tu lugar fuerte es Jesucristo. Tu lugar fuerte es la palabra. A su nombre sea la gloria. El enemigo siempre va a tratar de sacarte del lugar fuerte, pero el Señor, desde el día que vino a tu vida, es tu refugio, es tu escondedero. Levanta tus manos, Señor, te adoramos. Padre, te damos la gloria, te damos la adoración. Como David, estamos librando una batalla contra un enemigo despiadado. Dice que Saúl perseguía a David todos los días, pero David habitaba en los lugares fuertes. En esta tarde yo no te puedo prometer que el enemigo no te va a perseguir, porque Dios no me envió a prometerte eso. No te puedo decir que no vas a tener batallas, que no te vas a sentir en un momento dado desanimado, pero sí te tengo que decir y te puedo decir que Dios te ha llamado a que habites en el lugar fuerte. Él es tu lugar fuerte en esta tarde. Aunque el enemigo muchas veces te quiera hacer creer como que está debilitado, está vencido, el Señor te dice: yo soy tu refugio, yo soy tu lugar fuerte. Aleluya. Yo soy tu escondedero. Aleluya. Yo soy, aleluya, el que te guarda, el que te protege. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, rodéanos, Espíritu de Dios, acampa alrededor de nosotros, porque el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y lo defiende. Señor, recibe la gloria. Cual David, estamos librando una batalla, pero en esta tarde queremos decirte, oh Dios, que vamos a permanecer en el lugar fuerte. Aleluya. Que nada ni nadie nos va a mover de allí, que nada ni nadie nos va a sacar de allí. Recibe la gloria, recibe la adoración y todo reconocimiento y toda alabanza sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento, amados. Todos conocemos la historia de la vida de David. Nosotros sabemos que Dios escogió a David con un propósito, como Dios te ha escogido a ti y me ha escogido a mí. Pero cuando Dios nos elige, empieza una guerra, una batalla. Amén. Tan pronto Dios escogió a David, dice que el espíritu malo vino sobre Saúl para hacerle la guerra a David. A veces nosotros pensamos que la guerra la tenemos fuera, pero puede ser que la guerra la tenemos más cerca de lo que nosotros imaginamos. Pero aunque la guerra la tengamos cerca, la palabra dice: cercano está Jehová a los que le invocan. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Entonces cuando empezó, hermano, Dios le dice el plan que tiene a David. El enemigo se levanta. Yo quiero decirte en esta tarde, cuando Dios tiene planes con tu vida, no vas a tener una alfombra roja. Cuando Dios tiene planes con tu vida, vas a tener que enfrentarte a Goliat. Cuando Dios tiene planes con tu vida, vas a recibir ataques del enemigo. Pero también te digo que cuando Dios tiene planes con tu vida, ninguna arma forjada del enemigo podrá prevalecer contra ti. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria en esta tarde? Tienes que aprender a pelear tus batallas.
No le pidas a Dios que te quite la batalla. Pídele a Dios: Señor, enséñame a vivir en el lugar fuerte. Yo quiero que vaya conmigo aquí a Primera de Samuel. Dele hacia atrás a su Biblia. Primera de Samuel, capítulo 22. Los que hemos leído la Biblia sabemos cómo Dios le da una victoria poderosa a David contra Goliat. Y cuando David regresa, la gente canta y dice: Saúl venció a sus miles, pero David venció a sus 10,000. Y cuando empezaron a cantar ese cántico, dice la palabra que el espíritu malo vino sobre Saúl y el corazón de Saúl se dañó. Hermano, cuando tú eres una persona que quieres agradar a Dios y pelear la buena batalla de la fe, cuando tú le dices a Goliat, al diablo: yo no voy a ser tu esclavo, yo no voy a ser tu siervo, porque si de alguien voy a ser siervo, es de Jehová de los ejércitos. Cuando le damos a Dios la gloria, cuando tú dices a Goliat: Goliat, tú vienes contra mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. El enemigo te va a hacer la guerra, amén. Pero te repito, aleluya, aunque el enemigo te haga la guerra, el Dios que te ama es varón de guerra, y Él ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Cuando le damos a Dios la gloria, no estás solo, no estás sola. En esta tarde Él está contigo como poderoso gigante. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Y no solo le hace la guerra a David, empezó a hacerle la guerra a la familia de David. Amén. Al padre de David, a la madre de David, a los hermanos de David, hasta que cuando nosotros llegamos al capítulo 22, antes de llegar ahí, usted sabe que David se casó con la hija de Saúl. Amén. Pero mira, aunque él se casó con la hija de Saúl, la guerra continuaba. Amén. Porque hay guerras que Dios las permite para llevarte al lugar fuerte. Repito, hay batallas que si Dios no las permitiera, tú no descubrirías que el único refugio que te queda seguro en esta vida se llama Jehová de los ejércitos. Amén. David estaba en su casa, y hasta en la casa Saúl dijo: aleluya, acecharlo, y cuando se duerma quiero que lo maten en la casa, porque esta batalla la tenemos hasta en la casa. Cuando David salía al campo y Dios le daba la victoria, el espíritu malo venía sobre Saúl. Y hermano, ya no había lugar donde David estuviera. David no podía ir con Samuel, David no podía ir con su familia, porque Saúl quería acabar con su familia. David no podía ir con los sacerdotes. Amén. Pero yo quiero decirte en esta tarde, cuando no te quede un lugar donde ir, aleluya, ve al lugar fuerte. Cuando le damos a Dios la gloria, porque el lugar tuyo se llama Jesucristo. Y a veces las puertas se nos cierran aquí abajo, para que entendamos que la única puerta segura que tenemos es la del cielo. Cuando le damos a Dios la gloria, y cuando todo se complica aquí abajo, la bendición de Dios se abre arriba. ¿Cuántos pueden bendecir a Dios? Y cuando uno como que no sabe dónde ir, y como David tuvo que ir a una cueva y meterse en una cueva, aleluya. Pero yo quiero decirle por la palabra que si usted llega a estar en una cueva o debajo de un puente y Dios está con usted, esa cueva es un lugar fuerte. ¿Cuántos pueden bendecir a Dios? Porque donde está Dios se marca la diferencia. A su nombre, a su gloria. Dice la palabra que llegó un momento cuando David empezó a huir. Primero huyó a Gad, el territorio filisteo. Se tuvo que hacer el loco. Pero luego, cuando David está en Gad y se da cuenta que ahí no está seguro, dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. ¿Sabe qué significa Adulán?
significa refugio. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Que cuando tú no tengas hacia dónde ir, Dios es tu refugio. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Que Él quiere que nosotros aprendamos, porque David buscó refugio en territorio filisteo. Pero yo quiero decirle algo: nunca usted va a encontrar refugio en el territorio del enemigo. El único refugio seguro, aunque el diablo lo persiga, está en la presencia de Dios. David se había ido. Llegó un momento que David se fue del territorio para que Saúl no lo persiguiera. Pero cuando llegó allá, empezó a tener problemas. Y yo siempre le digo a las personas: yo prefiero tener problemas agradando a Dios que tener problemas no agradando a Dios. Porque si yo tengo problemas agradando a Dios, Dios me va a guardar. Dios va a ser mi refugio. He dicho, Dios va a ser mi refugio. Dios me va a proteger. Siempre donde yo vaya, Dios va a ir conmigo. Y me va a acercar y me va a proteger. David se fue a una cueva. Hermano, ¿quién de nosotros querría pasar por un lugar como ese? Una cueva húmeda, una cueva oscura. Y hermano, dice la palabra que cuando David llegó a aquella cueva, aleluya, la cueva de Adulán, y sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. Ahora no solo David está en la cueva, ahora viene su padre y viene su madre. Porque cuando tú haces de Dios tu refugio, tarde o temprano tu familia te va a seguir ahí. Porque a través de tu fidelidad, Dios les va a ministrar a ellos. Amén. A veces Dios te pasa por problemas, porque a través de esos problemas Él te va a bendecir, no solo a ti, sino a tu familia. Miren que los hermanos de David, cuando usted lee Primera de Samuel 17, ellos no podían ver a David. Amén. Los rechazaban. Pero de repente llegó una situación cuando ellos ven que David, aunque Dios lo ha bendecido, es perseguido, y no les quedó otra alternativa que venir donde estaba David. Hermano, no hay refugio más seguro que la presencia de Dios, no solo para ti, sino para tu familia. Tienes que orarle a Dios, aleluya, que los tuyos también vengan a la cueva de Adulán. A su nombre sea la gloria. También vengan a encontrar el refugio seguro. Pero no solo vino la familia de él. Si usted sigue leyendo la palabra, gloria a Dios, dice: y se juntaron con él todos los afligidos, los que estaban endeudados y los que se hallaban en amargura de espíritu. Hermano, cuando tú te sientas afligido, el Señor es tu lugar fuerte. Cuando tú te sientas afligido, Dios tiene un refugio para ti en la aflicción. Esa cueva que para mucha gente era un lugar despreciable, David lo convirtió en un lugar fuerte. Porque así es Dios. Dios es especialista en convertir una cueva en una fortaleza. A su nombre sea la gloria. Y todos los que estaban amargados empezaron a venir ahí. Hermano, cuando te sientas amargado, Dios es tu lugar fuerte. Cuando te sientas afligido, Dios es tu lugar fuerte. Cuando te sientas, dice que los endeudados, cuántas veces el diablo te señala por las deudas, pero ahí en esa cueva había refugio para los endeudados, había refugio para los afligidos. Esa cueva de Adulán, que significa refugio, es tipo de Cristo. Todos los que nos hemos hallado perseguidos por el diablo, los que nos encontramos un día amargados, torturados, que no sabíamos dónde ir, encontramos refugio en el Hijo de David. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Y dice la Biblia que cuando ellos llegaron, David fue hecho líder, jefe de ellos. Hermano, en esta parte, aleluya, dile: Señor, yo quiero que tú seas mi jefe, yo quiero que tú seas mi pastor, mi líder, y que aunque el enemigo me persiga, yo pueda estar contigo en el lugar fuerte. Aleluya, aleluya. Hermano, esa gente llegaron amargados.
Pero en la presencia de David empezaron a ser transformados. Cuando tú vienes al lugar fuerte, el Señor va cambiando toda esa amargura que tú traías. A su nombre sea la gloria. Y en ese lugar fuerte el Señor se va llevando tu amargura. Y aunque vengas endeudado, en ese lugar fuerte Dios te va a proveer para pagar las deudas. Porque Él dice: yo soy el que pago tu deuda. Y aunque vengas afligido, en ese lugar fuerte el Señor te da gozo. Porque en ese lugar fuerte David les tocaba el arpa. Oiga, cuánto le damos a Dios la gloria. En ese lugar fuerte podían adorar a Dios. Hermano, no importa en esta tarde que el enemigo haya planificado para hacerte daño. Lo que tengo de parte de Dios es: mantente en el lugar fuerte. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Tu lugar fuerte se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. No importa que Saúl te persiga, mientras tú estés en el lugar fuerte, nada ni nadie te podrá destruir. ¿Cuál fue el secreto del éxito de David? Que David, aunque Saúl dice que lo buscaba todos los días, amén, pero dice Dios no lo entregó en su mano. ¿Por qué? Porque él, aunque estaba en el desierto, él habitaba en los lugares fuertes que eran como el Teide, eran montañas. Alguien dijo que si tú vuelas bajo, te convierte en presa fácil de la fiera, amén, del cazador. Pero cuando tú vuelas alto, el enemigo no te puede cazar. Oiga, ¿cuánto le damos a Dios la gloria? Así que en esta tarde usted me puede decir: pastor, he tenido una semana dura, estoy en el desierto, el enemigo me ha perseguido, pero yo vine hoy, pastor, a decirle que aunque estoy en el desierto, estoy en el lugar fuerte. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Aunque estoy en una prueba, Cristo es mi lugar fuerte. Oh, cuánto le damos a Dios la gloria. En tu lugar fuerte es la presencia de Dios. Tu lugar fuerte es la oración. Hermano, no importa que tú estés en una cueva o debajo de un puente, lo que importa es que tú habites en el lugar fuerte. En ese lugar fuerte David aprendió a adorar a Dios, aprendió a orar. En ese lugar fuerte, quiero que vaya conmigo al Salmo 142. Salmo 142. Yo no sé si en la Biblia suya, miren la parte de arriba, Salmo 142. Si ya lo tiene, dígame. ¿Qué dice en el título de arriba? Masquil de David. La oración que hizo, ¿cuándo? Cuando estaba en la cueva. Hay personas que me han dicho: pastor, yo quiero aprender a orar. ¿Y sabe cuál es mi respuesta? Aprenderás a orar cuando tengas que pasar por la cueva. Cuando te veas en limitaciones, cuando te veas perseguido por Saúl, cuando aún en la cueva veas a tu familia, porque hay situaciones que uno las pasa, y lo digo por experiencia, pero uno dice: Señor, no quisiera ver a mi familia en esta cueva, pero yo te digo algo: el Dios que te guarda a ti va a guardar a tu familia. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Ay, mi alma te alaba. Oiga, mire cuánto daño le habían hecho los hermanos de David. No lo podían ver, hablaban mal de él, pero ahora están todos en la cueva. Y en esa cueva hubo perdón, en esa cueva se reconciliaron. Oiga, cuánto le damos a Dios la gloria. En aquella cueva los hermanos que eran enemigos se convirtieron en amigos. En aquella cueva los que llegaron amargados empezaron a llenarse de gozo. Oiga, cuánto le damos a Dios la gloria. Es que la presencia de Dios es nuestro lugar fuerte. A Dios sea la gloria. Oh, cuando uno llega a la presencia de Dios, Él va cambiando la amargura. No lo logra de la noche a la mañana, pero uno se da cuenta, aleluya, que Cristo Jesús, aleluya, se va llevando la amargura, se va llevando la depresión, se va llevando la ansiedad. Oh, cuánto pueden darle a Dios la gloria. ¿Y sabe qué pasó? Que esas personas que entraron en aquella cueva, ¿cuántos eran? Eran 400, dice, y fue hecho jefe de ellos. 400 personas entraron en aquella cueva. ¿Sabe qué pasó con aquellos varones? Que años después
se convirtieron en los valientes de David. Amén. Esta gente que entraron en bancarrota, endeudados, deprimidos, arruinados y afligidos, llegaron a ser los soldados más poderosos del reino. ¿Por qué? Porque en la presencia del rey, de David, empezaron a ser contagiados, empezaron a ser transformados. Cuando tú, a pesar de los ataques del enemigo, de las batallas que tengas, te mantienes en el lugar fuerte, Dios empieza a cambiar tu lamento en gozo. Empieza a transformar tu vida. Donde había un cobarde, ahora hay un valiente. Donde había un amargado, ahora hay una persona llena de gozo. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Aleluya. Donde había una persona, hermano, que no veía salida, ahora hay una persona que puede decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque en ese lugar fuerte hay fortaleza. ¿Quién vive, iglesia? A su nombre. En esta tarde estás en el lugar fuerte. Estás en el lugar fuerte. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Has venido al lugar fuerte. Cuando te sientas desanimado y deprimido, ven al lugar fuerte. Ven a la presencia de Dios, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Aleluya, gloria. En el lugar fuerte uno aprende a orar. Hay personas que dicen: ay, ¿cómo me gustaría aprender a orar? ¿Sabe cuándo uno aprende a orar? Cuando uno está pasando por la cueva. Cuando uno está pasando por momentos hermanos, de angustia, momentos de persecución, de dolor. Ahí es cuando David dice la oración que hizo cuando estaba en la cueva. La mejor oración de David fue esa oración que hizo ahí en la cueva. Así que si tú en esta tarde estás en la cueva, aprende a adorar a Dios, aleluya, porque la oración te va a mantener en el lugar fuerte. Aleluya, gloria, gloria. Den un aplauso al Rey de Gloria en esta tarde. Aleluya. Mire, aquí en el Salmo 42, ¿cuál fue la oración que hizo él en la cueva? Porque a veces cuando uno está en la cueva, lo que hace es que se queja. Y la oración que hizo en la cueva, y empieza uno, a lo mejor en esa cueva, dice: los endeudados, no hay para pagar, no hay para hacer frente a las demandas económicas. Amén. Los amargados, ¿verdad? Que muchas veces cuando entramos en aquella cueva de dolor, de amargura, de escasez, ay, hermano, lo que sale por nuestra boca es derrota, es desánimo. Amén. Pero qué lindo cuando yo leo de un hombre que pasó por aquella cueva y en la cueva hizo una oración. A Dios sea la gloria. En la cueva él adoró a Dios. Oiga, yo no sé cuánto le dan a Dios la gloria cuando estés en la cueva, cuando estés triste, cuando el diablo te esté atacando. Dile: Señor, ayúdame a recordar lo que David hizo cuando estaba en la cueva. Ay, ¿cuántos pueden darle a Dios la gloria? Cuando David estaba en la cueva, aprendió a perdonar. Cuando David estaba en la cueva, aprendió a alabar. Cuando David estaba en la cueva, aprendió a orar. Oh, ¿cuántos pueden darle a Dios la gloria? Cuando David estaba en la cueva, entendió que él no dependía de lo que Saúl le quisiera hacer, sino de uno que era más grande, aleluya, que ese rey Saúl. Por eso el versículo que empezamos fue que lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en su mano. ¿Sabe por qué? Porque él habitaba en los lugares fuertes. Cuando tú habitas en alturas, cuando tú habitas en los lugares fuertes, el enemigo no te puede vencer. ¿Cuáles son esos lugares fuertes? Número uno, la oración. Cualquiera que sea el ataque que tú tengas, nunca dejes la oración. Aunque sea para ponerte ahí delante de Dios y decirle: Señor, no tengo palabras, aleluya,
Pero ¿qué dice la Biblia? Que es el que produce tanto el querer como el hacer. Y cuando tú llegas a ese lugar fuerte, aleluya, ahí el Señor empieza a cambiar tu lamento en gozo. Ahí venía gente amargada, aleluya, venía gente afligida. ¿Por qué? Porque en ese lugar fuerte estaba el hombre que, aunque estaba siendo perseguido, era el que Dios había escogido como rey. Aunque tú estés pasando por un momento difícil, no significa que Dios no te haya escogido ni esté contigo. Lo que Él quiere es enseñarte algo en ese lugar fuerte. Y ahí en el Salmo 142 dice la oración que David hizo cuando estaba en la cueva: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Dios misericordia. Cuando uno está en la cueva, uno tiene que aprender a decirle: Señor, ten misericordia. Amén. Delante de Él expondré mi queja. Cuando uno está en la cueva, normalmente uno se está quejando con todos los que... ¿Quiénes eran los que estaban con David? Los endeudados, los amargados. ¿Verdad que a veces cuando uno se queja del problema de uno, hay otro que está peor? Amén. Entonces, ¿ante quién va uno a exponer su queja? Delante de Dios. Porque en esa cueva estaba la presencia de Dios. En esa cueva Dios tenía un propósito con la vida de David. Y todo lo que venga a tu vida, grábatelo en esta tarde, no viene por casualidad. Viene y forma parte. Mira, aún lo que el diablo, mira, aún cuando algún Saúl o cualquier cosa se levante contra ti, en vez de llevarte hacia atrás, en vez de destruirte, te va a llevar a la cueva del propósito de Dios. Oye, ¿cuánto pueden darle a Dios la gloria? ¿Cuántos pueden adorar a Dios? ¿Quién le iba a decir a David que en esa cueva iba a ser más bendecido que en el palacio? Porque en el palacio Saúl no podía dormir, pero en esa cueva David podía orar. En esa cueva David podía alabar. Hermano, en ese lugar donde tú estás ahora, siento de parte de Dios decirte: en esa batalla que tienes, aprende a levantar las manos y adorar a Dios. Aleluya. Aprende a darle la gloria a Dios. Dile: Señor, gracias por lo que estoy pasando. Gracias, Señor, porque esto que hoy estoy pasando será mi bendición de mañana. Oiga, ¿cuánto le damos a Dios la gloria? Señor, y cuando haya personas que se me acerquen, que estén amargadas, que estén endeudadas, que ellos vean, aleluya, que yo estoy en un lugar de refugio. Adulán significa lugar de refugio. Cuando le da, oiga, estás en el lugar de refugio. Oiga, estás en el lugar de refugio. Ay, siento la gloria de Dios, hermano. A su nombre, gloria. A veces el enemigo nos hace creer que estamos en el peor lugar, pero Dios nos dice: estás en mi refugio. Yo soy tu refugio. ¿Cuántos pueden adorarle a Él? Aleluya. Oh, a Dios sea la gloria. Y Él dice: delante de Él manifestaré mi angustia. Salmo 142:3. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. Mira cómo se sentía en la cueva, solo. No tengo refugio. Yo no sé si David sabía que Adulán significa refugio. ¿Sabe de quién Dios es refugio? De aquellos que no encuentran en nada más que refugiarse, sino solo en Dios. Oh, te adoramos. Y entonces dice: no hay quien cuide de mí. Clamé a ti, oh Jehová, y dije: tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Oiga bien, Él dice: son más fuertes que yo.
pero no dice son más fuertes que tú. Oiga, ¿cuántos pueden darle a Dios la gloria? Porque el problema puede ser más grande que tú, pero no es más grande que Dios. A su nombre sea la gloria. En esa cueva David aprendió que Dios seguía siendo Dios, que Dios lo iba a sacar de esa cueva. David aprendió a depender de Dios. ¿Cuánto nos hace falta aprender a depender de Dios? A veces Dios nos cierra muchas puertas para que caigamos de rodillas en esa cueva. Esa cueva puede ser una crisis, un problema en el trabajo, un problema en la familia. Y cuando estamos ahí en esa cueva, nos humillamos y decimos: tú eres mi esperanza. Tú eres el único que me puede sacar de esta situación. Y entonces lo que era una cueva de debilidad se convierte en una cueva de fortaleza. Por eso la Biblia dice que David habitaba en los lugares fuertes, aunque estaba en el desierto. Hermano, la iglesia de Cristo pasa por un desierto. Tú y yo pasamos por un desierto, pero aunque estamos en el desierto, estamos en los lugares fuertes. Aleluya. Uno de los lugares fuertes tuyos para ti tiene que ser la oración. La justicia de Dios es tu lugar fuerte. Si alguien te persigue, Dios se va a encargar Amén. de aquellos que te hacen la guerra. Así es. Dios es bueno. Ve conmigo al Salmo 57. Oh, siento la presencia de Dios. Aleluya. A Él sea la gloria y la adoración. Salmo 57. Te adoramos, oh Dios. Te damos la gloria, te damos la adoración. Aleluya, gloria. Aleluya. ¿Qué título tiene este Salmo 57? Dice Mictán de David. Un Mictán era un cántico de reconocimiento. Dice: cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. A veces tú pasas por una cueva. David se vio de un palacio a una cueva. No tenía dónde ir, pero en esa cueva el Espíritu de Dios fue con él. Yo prefiero una cueva en la voluntad de Dios que un palacio en la voluntad del diablo. Amén. Porque Cristo nació también ahí, en una cueva, en un pesebre. Y en el Salmo 57 dice: ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Esos quebrantos no van a ser para siempre. Hay un Dios que es fiel, hay un Dios que es justo. Mira, ahí en la cueva dice: clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas. Su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre la tierra sea enaltecida tu gloria. Aunque él se veía rodeado de leones, en esa cueva había un lugar de refugio. Yo no sé si el león te está persiguiendo en esta tarde, pero Dios es tu lugar de refugio. Pero tú tienes que habitar en el lugar fuerte. El lugar fuerte es la oración. El lugar fuerte del cristiano es la presencia de Dios. Cuando Moisés iba por el desierto, como cantamos en esta tarde, él le dijo: Señor, yo quiero estar en el lugar fuerte. Si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Cuando tú estás en la presencia de Dios. Mira, en una ocasión Saúl mandó a sus hombres para que arrestaran a David. En 1 Samuel 19. ¿Y sabes qué sucedió? Que a David no le quedaba otro lugar donde ir, sino al lugar fuerte. Y él corrió y se metió ahí en la presencia de Dios. Y cuando venían los soldados de Saúl a vencerlo y a desarmarlo, el Espíritu de Dios caía. La unción venía y los derribaba, los derrotaba, hasta que Saúl, cuando vio aquello, él mismo fue para prender a
David, pero dice la palabra, hermano, que vino el Espíritu de Dios y lo despojó y lo desnudó. Y quiero decirte algo, el poder de Dios despoja a Satanás cuando le damos a Dios la gloria. Hermano, no importa que el enemigo te quiera hacer daño, mantente en el lugar fuerte. En tu casa levanta un altar cuando le damos a Dios la gloria. Aleluya. Cuando el enemigo te ve en el lugar fuerte, ahí no te puede vencer. Cuando el enemigo te ve, aleluya, aunque estés triste, desanimado, pero estás con la palabra, estás orando, Satanás no tiene parte ni suerte contigo. Aleluya. Ese lugar donde tú estás es intocable. Amén. ¿Qué fue lo que ayudó a Job? Que Job se mantenía en el lugar fuerte. ¿Cuál era el lugar fuerte de Job? El altar. Cada mañana Job estaba ahí en el lugar fuerte. Y no solo él, sino que él oraba por sus hijos en el lugar fuerte. Cuando tú estás en el lugar fuerte, tú clamas por tu casa, tú clamas por tu familia. ¿Cuánto le damos a Dios adoración? Cuando tú estás en el lugar fuerte, esa oración tiene poder para guardarte a ti y guardar a los tuyos. Aleluya. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Hay gente que ve a alguien orando y cree que está perdiendo el tiempo. No, cuando lo ve ahí, está en el lugar fuerte. Cuando lo vea con la palabra, está en el lugar fuerte. Porque la palabra también es nuestro lugar fuerte. ¿Qué le pasó al hijo de David? Cuando vino el otro Saúl, Satanás, a atacarlo, porque estaba en el desierto, ayunando, aleluya, 40 días y 40 noches. Pero cuando vino el diablo y le dijo, si eres hijo de Dios, ¿cuántas veces el diablo te dirá, cómo es que tú eres hijo de Dios y no tienes para pagar el alquiler? ¿Cómo tú puedes ser hijo de Dios y no tienes la mejor ropa? ¿Cómo tú puedes ser hijo de Dios y estás pasando por este desierto? Aleluya. Pero cuando uno está en el lugar fuerte, uno se levanta, aleluya, como se levantan los que están en el lugar fuerte. Y le dijo al diablo, aleluya, Satanás, aleluya, vete de mí, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando uno está en el lugar fuerte, uno se escuda en la palabra. Ay, cuánto le damos a Dios la gloria. Oiga, cuánto le damos a Dios la gloria. Cuántos tienen esa palabra como su lugar fuerte. Aprenda a declarar la palabra, aprenda a hablar la palabra, aprenda a decirle al enemigo, vete de mí, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a él solo servirá. Oiga, ¿cuántos pueden darle a Dios la gloria? Estoy en el desierto, pero estoy en el lugar fuerte. Ay, yo no sé cuántos pueden darle a Dios la gloria. ¿Cuál era el lugar fuerte de Daniel en Babilonia? ¿Sabe qué significa Babilonia? Confusión. Este mundo va de mal en peor. Este mundo va de confusión en confusión. Y cuando tú estás rodeado de confusión, pero tú estás en el lugar fuerte, el diablo te hace la guerra. Amén. Se levanta. Y dice la palabra que se levantaron en Daniel capítulo 6 unos sátrapas, unos principados contra Daniel. ¿Sabes por qué? Porque dice que él era fiel y ningún vicio fue hallado en él. ¿Y cómo se levantaron? El rey promulgó un decreto. ¿Y cuál era? En 30 días nadie puede ir a otro lugar fuerte que no sea el rey de Persia. Las imágenes. Nadie puede orar a otro Dios que no sea este. Pero mira, mi hermano, siento la presencia de Dios. Cuando tú has probado el verdadero lugar fuerte, tú no lo cambias nunca más. Porque tú sabes cuál es el lugar fuerte. Ay, ¿cuántos pueden darle a Dios la gloria? Oiga, ¿cuántos pueden darle a Dios la gloria? He dicho, ¿cuántos pueden entender la palabra? Y cuanto más el diablo te acorrala, más te vas al lugar fuerte. Y ahí Daniel se fue al lugar fuerte. ¿Sabe dónde estaba el lugar fuerte de Daniel? Ahí donde él dormía, ahí donde él habitaba. Porque ahí donde tú estás, hay presencia de Dios contigo.
le adora? Oiga, ¿cuántos pueden adorar a Dios? Aleluya. Y ahí Daniel, yo recuerdo un día cuando yo empecé en el Señor y yo quería habitar en el lugar fuerte. Yo nunca quise volar bajo, yo quería volar alto, como las águilas. Yo quería habitar allá en las montañas donde vivía David. Si usted mira la historia de David, siempre lo va a ver perseguido por Saúl, pero él está allá en los lugares fuertes, en la altura, allá donde nadie, aleluya, donde el enemigo no podía llegar. Y cuando Daniel vio que querían sacarlo del lugar fuerte por 30 días, digo, yo no me salgo del lugar fuerte ni siquiera 30 días. Y fue a su casa y abrió sus ventanas que daban hacia un lugar más fuerte todavía, el lugar donde mora el Rey de Reyes y Señor de Señores. El lugar donde mora un Dios que no se le debe o no se le adora 30 días, se le adora los 365 días. Allá donde hay un Dios que no tiene fecha de caducidad, allá donde hay un Dios que no necesita que nadie obligue a nadie a que le adore, sino que los que le adoramos en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Ay, mi alma te alaba. Allá donde está un Dios que no es de madera, que no es de yeso, el Dios que vive, el Dios que reina, allá donde hay un Dios, aleluya, que los que le adoramos no por obligación, sino por convicción. A su nombre sea la gloria. Ay, mi alma te alaba. Oiga, qué bueno que usted ya salió de allá y se vino acá al lugar fuerte. Y usted dirá, pero es que los que estamos en el lugar fuerte somos pocos. Pero estamos en el lugar fuerte. La inmensa mayoría, ¿quién estaban adorando? A un Dios que no era Dios. Pero Daniel estaba en el lugar fuerte. Amén. Y me llama la atención que dice que los enemigos fueron a la casa de Daniel para ver qué estaba haciendo. Yo siempre digo que el cristiano es cristiano fuera y dentro. Porque el enemigo lo está acechando a uno, a ver si en la casa uno sigue en el lugar fuerte. Ay, ¿cuánto pueden darle a Dios la gloria? A ver si allá en el coche uno está en el lugar fuerte, en el trabajo, y se distrae. Pero cuando Daniel llegaba a la casa, él abría su ventana. Ay, ¿cuánto le damos a Dios adoración? Hacia el lugar fuerte, y empezó a adorar. Y ellos lo vieron. Aleluya. Yo quiero que en esta hora, aleluya, el enemigo sepa que no hay diablo, que no hay amenaza que le va a sacar del lugar fuerte. Oh, cuánto le damos a Dios la gloria. Cuanto más venga la presión, más uno aprende a descubrir que Dios es su refugio, como se llamaba aquella cueva de Adulán. Cuando tú estás en el lugar fuerte, Dios te prepara para resistir todo lo que el enemigo quiere hacer contra ti. Amén. ¿Qué sucedió? Que cuando ellos lo vieron en el lugar fuerte, por eso yo siempre le digo a la gente, y recuerdo un hombre de Dios que él siempre me decía: cuando el diablo no te ataque, examínese. Cuando usted no se le levanten los leones, a lo mejor es que usted no es ningún Daniel. Si Faraón no lo persigue, a lo mejor es que usted no va hacia la tierra prometida. Amén. No le pican las avispas, es que usted no está comiendo miel. Porque a veces queremos comer miel, pero que no nos piquen las avispas. Amén. Entonces, si usted está en el lugar fuerte, el enemigo lo va a querer sacar de ahí. Pero Daniel dijo: yo me quedo en el lugar fuerte. ¿Y qué ocurre? Que cuando vino el ataque, porque ¿qué pasó? Que ellos hundieron un plan para arrojarlo al foso de los leones. Pero antes de él caer en ese foso de leones, ya él había abierto sus ventanas en el lugar fuerte. Cuando tú, antes que te venga la prueba,
en momentos de debilidad, de ataque, estás en el lugar fuerte. Yo no te puedo prometer que no van a haber leones, porque siempre van a haber leones. Pero cuando tú estás en ese lugar fuerte, el Dios que te guarda se va a meter contigo en el foso de los leones y le va a cerrar la boca a los leones. ¿Cuántos pueden bendecir al que reina por los siglos? Aleluya. Entonces, ¿cuál es la clave de la victoria? Mantenerse en el lugar fuerte. El lugar fuerte es la adoración, la alabanza. Mira, cuando tú aprendes a adorar a Dios, esa alabanza trae liberación. Quiero que vayas conmigo al Salmo 82. Hay poder en el nombre de Jesús. El lugar fuerte, la oración, la alabanza, la adoración. Aleluya, la presencia de Dios. Salmo 82. Amén. Hay poder en el nombre de Cristo. Aleluya. Mira el poder que tiene. No es Salmo 82, disculpe, Salmo 81. Amén. Salmo 81. El poder que tiene la alabanza. Cuando tú estás alabando y adorando a Dios, tú estás en el lugar fuerte. ¿Qué pasaba cuando Saúl estaba cantándole y adorando a Dios? Que aunque le tiraba el arpa, cuando David estaba cantando y adorando a Dios, que Saúl le tiraba la lanza, pero David las esquivaba. Cuando tú estás en el lugar fuerte, cualquier cosa que el diablo planifique contra ti, tú la vences en el nombre de Jesús. Y aquí en el Salmo 81, mira el poder de la alabanza. Dice: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Recuerdes, Adulán, lugar de refugio, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, entonad canción, tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad trompeta en la nueva luna, en el día señalado, porque estatuto es de Israel. ¿Por qué yo tengo que alabar a Dios? Porque Dios lo ha establecido como un estatuto. Amén. Una ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como ¿qué? Como testimonio. Cuando tú estás alabando y adorando, eso es un testimonio. Porque tú estás dando testimonio de que tú adoras al único Dios verdadero. Oh, ¿cuántos pueden darle a Dios la gloria? Cuando salió por la tierra de Egipto, oí lenguaje que no entendía. Cuando tú aprendes a adorar a Dios, Dios se comunica contigo y te hace entender lo que tú no entendías. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Y lo más tremendo, hermano, mira el poder que tiene la alabanza. Yo quiero que lean conmigo el Salmo 81:6. Aparté su hombro de debajo de la carga. Quédese ahí. A veces venimos cargados y como que estamos esperando que alguien nos quite la carga. Pero no, hermano, cuando yo aprendo a entrar en el lugar fuerte, ay, hermano, las cargas se van, las cadenas se rompen. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Hermano, se rompen los yugos. ¿Por qué? Porque cuando uno aprende a alabar a Dios, el Espíritu Santo le ministra. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. ¿Cuántos pueden bendecir al Rey de Gloria? Y entonces cuando yo estoy en la alabanza, yo estoy en el lugar fuerte. Por eso el diablo no le gusta que la iglesia alabe, que la iglesia adore. Porque una iglesia que alaba y adora, como Pablo y Silas, que llegaron allá en aquella cárcel, y Pablo dijo: Silas, estamos presos por fuera, pero en el Espíritu estamos en el lugar fuerte. A Dios sea la gloria. Y empezaron a cantar y a adorar, y las cadenas, hermano, se rompieron, la cárcel se estremeció. Y yo creo que esta ciudad, que ha sido una cárcel donde hay almas atrapadas por el diablo, se va a estremecer y las cadenas se van a romper, porque hay una iglesia, aleluya, que vive en el lugar fuerte. Ay, ¿cuántos pueden darle a Dios la gloria? Adore a Dios. Ay, hermano, ahí donde usted vaya, adore a Dios. Aunque el diablo no quiera, adore y alabe. ¿Quién vive? A su nombre. Lo buscaba Saúl todos los días.
¿Qué dice Pedro? Cada día trae su propia batalla. La batalla del lunes tuya no va a ser la del martes. El león del martes no es el del miércoles. Cuando el diablo trae un león y ve que no puede, te levanta otro león. Amén. Y hasta otra leona. Alaba, cuando le damos a Dios la gloria. Amén. Pero ¿qué hace Dios? Dice, yo soy tu lugar fuerte. ¿Cuántos lo están entendiendo? ¿Cuántos lo están entendiendo? Aleluya. Ahí David no sabía dónde ir, pero llegó al lugar fuerte. Y en esta tarde, tú no estás en una religión. Tú estás en el lugar fuerte. Cristo es tu lugar fuerte. La gracia de Dios es tu lugar fuerte. El amor de Dios es tu lugar fuerte. La misericordia de Dios es tu lugar fuerte. La presencia de Dios es tu lugar fuerte. Ay, mi alma adora y glorifica. Y cuando tú estás en ese lugar fuerte, Satanás no te puede vencer. Por eso en esta tarde no te salgas del lugar fuerte. Así fue que David venció a Saúl. Nunca, salvo sus momentos que tuvo, ¿verdad? Que se salió, pero volvió, porque a veces uno se sale del lugar fuerte, pero el Espíritu Santo lo vuelve a meter ahí, lo trae, como le dijo Dios a Moisés: yo te meteré en las hendiduras de la peña, en el lugar fuerte. ¿Cuál ha sido la clave de los hombres y mujeres de Dios? Voy a terminar. Para vencer, no es que no hayan tenido batalla. A veces decimos: ay, yo quisiera estar como en los días de Elías. Y mi respuesta es: ah, pero entonces ¿quieres que una Jezabel se te levante y te persiga día y noche? Ay, Señor, quiero estar como en los días de Noé. Ah, pero es que en los días de Noé dice que toda carne se había corrompido. Señor, quiero estar como en los días de Sadrach, Mesach y Abednego. Ah, lo que está diciendo es que te arrojen en el foso de leones. El asunto no es el tiempo, ni el lugar, ni las circunstancias de afuera. Es en qué lugar habito yo. Estoy en el lugar fuerte. Usted no ha leído en la Biblia que cuando Josué estaba en el desierto, dice que levantó un tabernáculo Moisés y no se apartaba de ahí. ¿Por qué? Porque ese era su lugar fuerte. Hermano, ¿cuál es tu lugar fuerte en esta tarde? ¿Cuál es tu lugar fuerte? Tú tienes que tener un lugar fuerte con Dios. Tú tienes que en esta tarde decirle: Señor, yo necesito tener mi lugar fuerte. Y cuando te sientas desanimado y afligido y hasta con ganas de tirar la toalla, no lo hagas. Porque ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Si Él es nuestro único lugar fuerte. Cuando te sientas así, vete al lugar fuerte. Si tienes que llorar, llora. Si tienes, hermano, en el lugar fuerte que quejarte, dice: delante de Él expondré mi queja. Vete ahí al lugar fuerte, porque en ese lugar fuerte, esos hombres que eran unos cobardes, esos hombres que entraron ahí con miedo, esos hombres, hermanos, que entraron endeudados y arruinados, usted los va a ver años después, hermanos, ponían a huir a los leones, eran guerreros, y Dios quiere hacer de ti una guerrera. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Y un guerrero, pero para eso tienes que aprender a vivir en el lugar fuerte. Hermano, no es el lugar fuerte. Ahora estamos en este culto tan lindo, pero cuando salgamos allá nos van a esperar los leones, allá nos va a esperar la guerra. Pero cuando salgas allá, no importa, porque aunque un ejército acampe contra ti, no temerá tu corazón. ¿Por qué? Porque tú habitas en el lugar fuerte. Ay, ¿cuánto puedes darle a Dios la gloria en esta tarde? Yo habito en el lugar fuerte. Desde el día que conocí a Cristo, yo digo: no vivo yo, ahora vive Cristo en ti. Yo estoy escondido en las hendiduras de la roca. Cristo es mi lugar fuerte en la depresión, en la soledad. Cristo es mi lugar fuerte. Cuando no tengo dónde ir, me voy al lugar fuerte. Cuando se programa un culto, a lo mejor el enemigo me está diciendo: pero ¿qué vas a hacer ahí? Y yo le digo: me voy al lugar fuerte. Porque ahí está la palabra. ¿Cuántos pueden darle a Dios la adoración? David decía: una cosa le he mandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en el lugar fuerte todos los días de mi vida.
Yo creo que ya usted lo está entendiendo. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Yo le veo cara a usted de que está entendiendo que la clave es mantenerse en el lugar fuerte. Amén. Adorando a Dios, Señor. siendo fiel a Dios. Amén. Y voy a terminar. Yo quiero que cuando Cristo venga, te encuentre a ti y me encuentre a mí en el lugar fuerte. La Biblia habla de una mujer llamada Ana, que ella perdió su marido, quedó viuda prácticamente a la edad de 17 años. Hermano, ella hubiera podido ir a refugiarse en otro lugar, pero ella dijo: yo me quedo en el lugar fuerte. Oh, cuando le damos a Dios la gloria. Y ahí en la casa de Dios, Ana servía de día y de noche, con ayuno, con lágrimas, aleluya, hasta que llegó el día, hermano. Oh, cuando pueden alabar a Dios. Estoy terminando, aleluya, hasta que llegó el día que nació el Hijo de Dios, el que ella amaba, el que ella esperaba, el que ella había esperado por casi 100 años. Nació y ella ya estaba ahí, medio doblada, aleluya. ¿Sabe qué significa Ana? Significa arraigada, permanente. ¿Por qué? Porque Ana estaba arraigada en el lugar fuerte. Cuando llegó María y José y trajeron al niño, no todo el mundo se dio cuenta de quién llegaba ahí. Solo los que habitaban en el lugar fuerte, que eran Simeón y Anas. A Simeón el Espíritu Santo le dijo: vete hoy a la casa de Dios, porque el Señor le había hecho una promesa, y era que él no se iba a morir sin ver la consolación de Israel, o sea, al Mesías. Y él se quedó ahí en el lugar fuerte. Ana lo mismo. Hermano, cuando ese día, mire, estaban probablemente una cantidad de niños que los estaban presentando en aquel día, pero había un niño que marcaba la diferencia, y fue Ana y lo abrazó. Y Simeón también lo abrazó. Y entonces Simeón dijo: hoy despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Hermano, que cuando Cristo te encuentre en el lugar fuerte, barriendo el templo, limpiándote para Dios, cuidando la casa de Dios que eres tú mismo. Amén. Ocupado en las cosas en las que Dios te ha llamado. Y cuando tú estás en ese lugar fuerte, ahí tú vas a ver todo lo que Dios te ha prometido. No andes corriendo detrás de nada. Todo lo que Dios te ha prometido te lo va a traer ahí al lugar fuerte. ¿Cuántos dicen amén y le dan la gloria? ¿Cuántos le dan a Dios la quédese tranquilo ahí en el lugar fuerte? Que si Dios le ha prometido algo, Dios se lo va a cumplir ahí. ¿Cuántos le creen a Dios en esta tarde? Hermano, termino. Yo no te puedo prometer que Saúl no te va a atacar, que el enemigo no te va a atacar, pero sí quiero que en esta tarde te lleves ese versículo que Saúl buscaba a David todos los días, pero Dios no lo entregó en su mano. Dios no te va a entregar. Dios te va a seguir guardando. Dios te va a seguir protegiendo, pero solo Dios te pide que no te salgas del lugar fuerte. Quédate ahí, habita allí, que ahí es donde tú vas a ver la gloria de Dios. Ahí es donde tú vas a ver que las promesas que Dios ha hecho sobre tu vida se van a convertir en realidad. ¿Cuántos pueden bendecir a Dios? Vamos a decirle al Señor en esta tarde que nos ayude a permanecer en el lugar fuerte. Si hemos dejado la oración, hagamos un pacto y digamos al Señor: yo voy a volver a orar como yo siempre me mantenía en el lugar fuerte. A veces decimos: ay, es que la batalla es tan fuerte. No, eres tú el que te has debilitado. Es la misma batalla, pero tú te has salido del lugar fuerte. En esta tarde vuelve al lugar fuerte, te dice el Señor. Entra de nuevo al lugar fuerte. ¿Qué le pasó a Tomás? Que se salió del lugar fuerte. Amén.
Quédate ahí en el lugar fuerte, que ahí en el lugar fuerte Dios te va a bendecir. En el lugar fuerte Dios te va a prosperar. Hermano, no esté pensando, aleluya, ahora, ¿a qué lugar voy a ir? No, hermano, ya tiene el lugar donde Dios lo quiere. No se mueva de ahí. Se lo voy a repetir, no se mueva de ahí. Porque ahí es donde Dios lo quiere. ¿Sabe por qué? Porque ese es tu lugar fuerte. No se salga de ahí. Aguante ahí. Resista ahí. Confía allí. Clame allí. Humíllese allí. Acepten el propósito. No anden ya buscando tantos lugares. Dígale, Señor, este es mi lugar fuerte. Y aquí me quedo para la gloria y honra de tu nombre. Y en este lugar fuerte es donde tú me vas a convertir en lo que convertiste a aquellos hombres, hermanos. Hombres que llegaron amargados y arruinados, se convirtieron en la élite de los guerreros de Israel. ¿Por qué? Porque en ese lugar fuerte Dios cumplió el propósito que tenía con ellos. Denle un aplauso al que vive por los siglos. Adore a Dios en esta tarde, no se salga de ahí, quédese ahí, porque Dios lo quiere. Y ahí es donde Dios lo va a usar y lo va a bendecir. Oh, ¿cuántos pueden darle a Dios la gloria? ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Lo que tú eres hoy, ¿sabes por qué lo eres? Porque Dios te trajo al lugar fuerte. Y lo que tú vas a hacer mañana, Dios lo va a hacer si tú permaneces en el lugar fuerte. Ponte en pie en esta tarde, ponte en pie. Levanta tus manos. Padre, te adoramos, Señor, en esta tarde. Dios, yo te doy la gloria, te doy la adoración. Te doy la honra, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, toma cada corazón, toma cada vida. Señor, cuando nos salimos del lugar fuerte, cuando perdemos la fe, cuando perdemos la confianza, tal vez hasta cuando dejamos la oración, la palabra, tráenos de nuevo en esta tarde al lugar fuerte. Tú eres mi lugar fuerte. Tu palabra es mi lugar fuerte. Tus promesas son mi lugar fuerte. No permitas, oh Dios, que nos salgamos del lugar fuerte. Ahí es donde David vio tu gloria. Ahí es donde David vio a su enemigo derrotado. Y ahí es donde nosotros vamos a ver al enemigo derrotado. Porque tu palabra dice que aunque Saúl buscaba a David todos los días, Dios no lo entregó en su mano. Te pido, Dios, que nos guardes. Te pido, Dios, que nos protejas. Te pido, Dios, que guardes cada hermano. Te pido, Dios, que guardes esta iglesia y aquellas iglesias que te aman. Aquellos que están siendo perseguidos por pensamientos de derrota, de desánimo, de confusión, que tal vez quieran huir. Agárralos, Señor, en esta tarde. Señor, que tú seas nuestro refugio en medio del dolor, de la angustia, de lo que nos está turbando, Dios mío. Tráenos a ti en esta tarde, Señor. Y que no nos salgamos de ese lugar fuerte que es Cristo Jesús. Porque ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Perdónanos, oh Dios, cuando nos salimos del lugar fuerte, buscando nuestros propios lugares. Ayúdanos, Dios, a permanecer en el lugar donde tú nos has sembrado, en el lugar donde tú nos has ubicado, aunque sea una cueva incómoda. Esa cueva será la que mañana nos va a llevar al palacio. Te pido que en esta tarde bendigas cada vida, cada hermano, bendigas cada corazón, bendice cada vida, cada alma. Aquellos que en esta tarde el enemigo ha estado atacando, golpeando, te pido que tú los protejas, que tú seas su refugio, que tú acampes en derredor de ellos y los defiendas del enemigo, Dios. En el nombre de Jesús, no los dejes salir de ahí. Agárralo fuerte, susténtalo, Señor, en el nombre de Jesús.
si tu presencia conmigo no va. Oh, mi alma te adora, Dios. ¿Cuántos han entendido la palabra? Le dan la gloria a Dios. Ha adorado Dios. Gracias, Señor. Te damos gloria, te damos adoración. Tú eres mi lugar fuerte. Tú eres el lugar fuerte de mi familia. Tú eres el lugar fuerte de esta iglesia. Tú eres mi refugio. Mi alma te adora, Dios. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te engrandece. Gracias, Señor.